Hola, en este tutorial aprenderemos a animar los primeros parámetros de una capa y empezar a entender cómo funciona una animación. Nos habíamos quedado en el tutorial pasado con este personaje, en este caso lo vamos a borrar, ¿sí? Y vamos a crear con el botón derecho, con nuestra primera composición creada, un elemento, puede ser botón derecho, un elemento llamado sólido, ¿sí? El sólido básicamente es una capa que me va a estar representando de entrada solamente un color, ¿sí? Va a tener un color y va a representar una capa no vacía, sino que va a estar rellena de este color, ¿sí? Ya vamos a ver para qué se utiliza. En este caso me pregunta cómo quiero que se llame, ¿sí? Yo no le suelo cambiar el nombre. Y me pregunta el ancho y el alto que tenga, ¿sí? Yo en este caso voy a ponerle 200 por 200, ¿sí? Quiero que se genere, que el sólido sea un cuadrado. Y le voy a cambiar el color, le voy a poner, fíjense, un rojo, ¿sí? Bien, una vez que tengo mi sólido creado, yo lo puedo agarrar, lo puedo mover. Vamos a entrar a los parámetros principales de la capa, ¿sí? Vamos a ir ahí. Y fíjense, como habíamos dicho antes, que teníamos eh, una flechita donde podíamos desplegar los parámetros de la capa, ¿sí? Fíjense que vamos a tener el parámetro transformar en un sólido, solamente el parámetro de transformar. Y dentro de ello vamos a tener, dentro de como esta especie de carpeta, vamos a tener los parámetros de punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Por ahora vamos a obviar el punto de anclaje y vamos a pasar con la posición, ¿sí? La posición, fíjense que está expresada en dos valores. Estos dos valores me van a estar indicando la posición como si fuese una coordenada, ¿sí? El primer valor, fíjense que me va a estar representando eh, en dónde está el elemento en el eje X, es decir, en horizontal. Y el segundo parámetro se va a estar moviendo cuando me va a estar representando justamente el eje vertical, ¿sí? Entonces, junto con estos dos parámetros yo puedo indicar en dónde está mi capa, dónde está mi capa, dónde está mi elemento dentro de la composición o incluso fuera. La escala me va a estar representando el tamaño de ese objeto, es decir, cuánto se agrandó o cuánto se achicó, ¿sí? En este caso, siempre que creemos una capa, siempre la escala va a empezar estando en 100% en ambos parámetros, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Uno me va a estar representando cuánto crece en el eje vertical, eh, perdón, en el eje horizontal en este caso, y el otro cuánto crece en el eje vertical, ¿sí? Si yo mantengo apretado y muevo y agrando o achico estos parámetros, fíjense que ambos se mueven a la vez, ¿sí? Escalándolo de una forma proporcionada, ¿sí? Si yo no quisiera que esto ocurra, quisiera modificar solamente el alto o el ancho, bueno, voy a tener acá una especie de, de cadena donde voy a poder descliquear para yo poder modificar tanto el eje vertical como el eje horizontal, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar en 100%, que era como estaba. Y pasamos a la rotación, ¿sí? La rotación se ve expresada en grados, ¿sí? Como en geometría, nosotros podemos decir, bueno, quiero que mi capa esté rotada a unos 90 grados, 180, bueno, cualquier número de 0 a 360. ¿Qué pasa? Estos no se limita a 0 y a 360, sino que cuando se completa un giro, ¿sí? Fíjense, el primer valor que tenía un 0 y tenía una X va a pasar a ser un 1, que me está representando que tiene una vuelta dada ya, ¿sí? Entonces yo podría animar varios giros, ¿sí? Me va a estar diciendo cuántos giros completos tiene. Obviamente la rotación puede ser tanto positiva como también puede expresar números negativos, ¿sí? Fíjense, menos 137 grados. Por último, la opacidad me va a estar representando la transparencia del objeto, ¿sí? Se va a estar representando en un porcentaje de 0 a 100, ¿sí? Siempre una capa va a estar en 100%,
pero yo podría bajarlo, por ejemplo, al 50% y vean cómo se ve un poco traslúcido, digamos, se ve transparente, ¿sí? Podría bajarlo incluso más, a un 20%, casi no se ve. Si yo la opacidad la pongo en 0%, la capa va a seguir estando y va a seguir siendo seleccionable, ¿sí? Pequeño detalle con eso, ¿sí? En este caso vamos a dejarlo en 100% y vamos a aprender entonces a animar, ¿sí? A aprender a cómo utilizar estos parámetros para que nosotros logremos que nuestras capas se muevan, ¿sí? Supónganse que yo tuviera el cuadrado acá y que quiero que vaya de acá hacia allá. Lo primero que voy a hacer, me voy a parar en el segundo 0, y para animar la posición, lo primero siempre que necesito hacer para animar un parámetro es prender el cronómetro que está a la izquierda de lo que yo quiero animar. En este caso quiero animar la posición. Fíjense que todos los parámetros tienen la posición, en este caso la posición, perdón, tienen este cronómetro, ¿sí? Una vez que yo hago eso, se me va a crear acá como una especie de rombo que llamamos keyframe o fotograma clave, ¿sí? Un fotograma clave lo que me está representando es información. Lo que me está diciendo es que, fíjense, si yo me paro arriba, es que en el segundo 00 los valores de posición tienen que ser 344 y 274,6. ¿Sí? O sea, tiene que estar acá el elemento. Pero si yo me muevo, por ejemplo, 2 segundos, puedo agarrar el elemento y decirle arrastrarlo o modificarlo a cada mano también, escribir el número que yo quiera. Y le puedo decir, bueno, yo quiero que ahora, que en el segundo 2, el elemento esté en este valor, ¿sí? En 1507 y 271, ¿sí? Y teniendo dos valores diferentes en dos momentos diferentes, en el segundo 0 y en el segundo 2, lo que va a hacer el programa entre medio es realizar una animación, es llevar de un punto al otro, ¿sí? Fíjense, lo que está haciendo se lo conoce como interpolar, ¿sí? Está llevando la información de un polo al otro, está haciendo que esta pase a ser esta, ¿sí? Entonces, solamente teniendo dos puntos, con 2 puntos como mínimo, con 2 fotogramas como mínimo, se va a lograr una animación, ¿sí? ¿Ven? Fíjense. Esto yo lo puedo lograr con cualquier parámetro, supónganse la opacidad, ¿sí? Voy a prender el cronómetro de la opacidad y le voy a decir, bueno, quiero que al principio, en el segundo 0, la opacidad sea del 100%, pero que en el segundo 2, cuando el cuadrado ya logró esta animación, la opacidad sea de un 0%, ¿sí? Entonces lo que va a estar haciendo el programa, fíjense, es durante esos 2 segundos, no sé, no se ve en la reproducción, pero me va a estar decreciendo ese valor hasta el 0, ¿sí? Y me va a dar como resultado que el cuadrado, cada vez que se mueve, se va haciendo menos visible, ¿sí? Inclusive me podría parar, por ejemplo, en el segundo 1, es decir, en la mitad, y decirle, bueno, yo quiero que acá la opacidad sea 0, pero que al final la opacidad vuelva a ser 100, ¿sí? Y ahora creé dos animaciones. Una, en este caso, de la opacidad reduciendo y ahora aumentando, ¿sí? Fíjense cómo se ve representado, ¿sí? Lo mismo podría hacerlo, por ejemplo, con la escala, ¿sí? Yo voy a hacer que el cuadrado se vaya agrandando, ¿sí? Fíjense. O con la rotación, ¿sí? Supónganse que quiero que dé una vuelta entera, entonces le voy a prender el fotograma de rotación y le voy a poner un 1, ¿sí? Entonces le voy a decir que dé una vuelta. Entonces este cuadrado tiene animada tanto la posición, la rotación, la escala y la opacidad. Tiene todo animado. En caso que yo quiera, puedo, fíjense, agarrar los fotogramas y decirle, bueno, quiero que en vez que sea una animación de 2 segundos, quiero que sea de 8 segundos. Entonces puedo llevar todo esto hacia allá, hacia el segundo 8, y ahora la animación, como la animación va a tardar 8 segundos, va a ser más lenta, ¿sí? Porque la misma animación tiene que tardar más tiempo en realizarse, ¿sí?
cuando yo quiero que una animación sea rápida, necesito que se realice en poco tiempo, ¿sí? Supónganse que quiero que llegue de este punto a este punto muy rápidamente. Entonces le voy a decir, bueno, quiero que llegues, quiero que la posición sea muy rápida. Y fíjense, ¿ven? Porque tiene poquito tiempo para cambiar de un valor al otro. Bien, esa es la lógica de la animación digital casi por completo, les diría. Por último, quiero explicarles el punto de anclaje, que suele ser un valor que no se anima, ¿sí? No suele ser animable este valor, si bien se puede animar, no se suele modificar, ¿sí? Para eso vamos a borrar todas las animaciones, ¿sí? Me voy a llevar el cuadrado acá. Y tenemos que entender qué es el punto de anclaje. El punto de anclaje es esta X que tiene al medio, ¿sí? Siempre en un sólido, por ejemplo, el punto de anclaje comienza estando al centro. Pero si yo lo quiero, lo puedo modificar con esta opción que tengo acá, herramienta panorámica trasera, punto de anclaje, o con la letra Y, ¿sí? Fíjense, voy a apretar la Y. Y ahora puedo agarrarla y puedo desplazarla, por ejemplo, a la punta, ¿sí? Con el control apretado puedo hacer como que se imante a la punta. ¿Y qué me va a permitir esto? Bueno, fíjense, yo voy a volver a que esté al centro. La posición, todos los parámetros, excepto la opacidad, la posición, rotación y escala, se van a ver reflejados en este punto de anclaje. ¿A qué me refiero? Esta posición, este 931 por 560, no es exactamente todo el cuadrado, es simplemente este punto de acá, ¿sí? Si, por ejemplo, la escala, si yo quisiera escalar, fíjense que el cuadrado crece y decrece desde el centro. Ahora, si yo modifico el punto de anclaje, ahora la escala se va a escalar desde el punto de anclaje, siempre, ¿sí? O si lo llevo a la punta, fíjense que no crece y decrece de la misma manera, ¿sí? Lo mismo la rotación, ¿sí? Si yo tuviera el punto de anclaje al centro, la rotación sería como una especie de rueda, pero yo puedo modificar eso, poner el punto de anclaje en otro lugar y rotar el elemento, o incluso podría poner el punto de anclaje por fuera, ¿sí? Y fíjense lo que va a hacer si yo roto la capa, ¿ven? Se va a estar moviendo, pero en realidad está girando usando el punto de anclaje como eje, ¿sí? Entonces, nuestro punto de anclaje es muy importante a dónde va a estar colocado, ¿sí? En el caso de la opacidad no me afecta en nada, ¿sí? El punto de anclaje, pero en los otros tres parámetros sí. La posición decíamos que este punto que tenemos acá es este que está acá, hay que tenerlo en cuenta eso. En la escala el elemento va a crecer y decrecer teniendo como, si se quiere, como punto de fuga el punto de anclaje. Y por último, la rotación va a utilizar el punto de anclaje como eje. Estos son los parámetros necesarios a animar para que puedan realizar sus primeras animaciones y el trabajo práctico número 1.